Una colina salpicada de casas compactas, apretadas entre sí bajo el cielo blanco, fue el escenario de su nueva vida. El padre había comprado una de ellas, un inmueble viejo en un pueblo desconocido, y el precio, inquietantemente bajo, había sembrado en la madre la primera semilla de la duda. Se preguntaba, en voz apenas audible, si no estaría embrujada. La casa se alzaba con una modestia casi lúgubre, de dos plantas y paredes manchadas por el tiempo. Una sola habitación en el piso de arriba, una simpleza que, según decían para consolarse, justificaba su coste. Las ventanas, como ojos oscuros y vacíos, no devolvían reflejo alguno. Hiroshi, ven, vamos a saludar a los vecinos. La voz de la madre era una imposición de normalidad en aquel entorno extraño. Su perfil era sereno, pero sus ojos guardaban una tensión latente. Junto a ella, el joven Hiroshi apartó la mirada, el desgano dibujado en su rostro pálido y enmarcado por un cabello negro y lacio. Un suspiro de resignación fue su única respuesta antes de acceder. Empezaremos por la casa de la derecha, sentenció ella. Se pusieron en marcha. El sendero estaba flanqueado por una vegetación densa, casi salvaje, que proyectaba sombras profundas sobre el camino. ¡Qué lugar tan encantador! Tantos árboles, comentó la madre, sus palabras flotando en el aire, quizás más para convencerse a sí misma que a su hijo. Finalmente se detuvieron. Junto a su propia casa, se erigía la del vecino. Hiroshi y su madre se quedaron inmóviles, alzando la vista hacia la estructura contigua. Ante ellos se alzaba un inmenso muro de concreto, una superficie vasta y opresiva. El material, manchado por la suciedad y el paso del tiempo, le daba un aspecto casi monolítico, interrumpido únicamente por una pequeña y solitaria ventana cuadrada que parecía observar desde la altura como una pupila oscura y vacía. La pared era un lienzo de silencio y abandono, un gigante mudo erigido junto a su nuevo hogar. «Esta casa es rara, ¿no crees, mamá?» La voz de Hiroshi fue un murmullo que flotaba en el aire quieto. Su rostro, pálido y de rasgos finos, se giró hacia su madre, quien le devolvió una mirada interrogante, enmarcada por la negrura de los árboles. «¿A qué te refieres?», preguntó ella, un atisbo de inquietud bajo su tono sereno. La mirada de ambos se perdió de nuevo en la vasta pared de concreto que se alzaba ante ellos, una fachada ciega y brutalista. «Solo tiene esa ventana», continuó él, con la vista fija en el pequeño cuadrado oscuro que rompía la monotonía del muro. «Vi el otro lado antes, y solo está esa». Su madre, con un leve gesto de impaciencia, desestimó la observación de su hijo como una fantasía. «Oh, Hiroshi, deja de criticar las casas de los demás», le reprendió suavemente mientras su dedo se extendía para presionar el timbre. Junto al botón, una placa metálica vertical mostraba, grabado en ella, el nombre de los residentes. Numaj. El timbre sonó, un bing-bong agudo y solitario que pareció ser devorado por el silencio de la casa. La puerta permaneció cerrada, la espera se alargó en un vacío incómodo. «Bueno, supongo que no están», concluyó la madre rindiéndose. «Vamos a la casa de la izquierda». La escena cambió por completo. Una puerta se abrió ante ellos, revelando a una mujer de aspecto amable, con el cabello oscuro y corto, y un delantal atado a la cintura. «¿Puedo ayudarles?», preguntó ella con una sonrisa. La madre de Hiroshi, retomando su papel de nueva vecina, devolvió el gesto y le tendió un paquete envuelto, un pequeño obsequio de bienvenida. «Hola, encantada de conocerle, somos los Sakaguchi. Nos acabamos de mudar a la casa de al lado», explicó con una cortesía estudiada. «Estamos deseando vivir en el barrio. Esto es solo un detalle». La normalidad de la interacción era casi discordante, un breve interludio de calidez suburbana frente al impenetrable y mudo misterio de la casa de los Numaj. «Por cierto, ¿sabes si los Numaj trabajan durante el día?», preguntó la madre de Hiroshi, aferrándose al último vestigio de una explicación lógica. La vecina, una mujer de gafas y rostro severo, negó con la cabeza, su expresión ensombreciéndose. «No tengo idea. Esa casa siempre está cerrada a cal y canto», respondió, su voz desprovista de la calidez inicial.
El misterio de la casa contigua se espesó con las palabras de la mujer, quien llevaba una década observando aquel silencio inmutable. Me mudé aquí hace 10 años y jamás le he visto la cara a nadie, confesó, sus ojos fijos en la distancia, como si visualizara la pared de concreto. Pero por la noche se puede ver una sombra en la ventana. Alguien tiene que haber ahí dentro. El rumor, como una mala hierba, había echado raíces en el vecindario. Se decía que allí vivía una mujer de mediana edad. Es una mujer extraña, continuó la vecina, su voz ahora un susurro cómplice. Supongo que no quiere que la gente le vea la cara. Más tarde, en la intimidad de su propio hogar, la familia Sakaguchi se sentó a la mesa. La silueta de la casa de los Numage se recortaba contra un cielo granulado y oscuro, un monolito de silencio que les observaba desde la noche. ¿Así que no la conocieron?, preguntó el padre, un hombre de rostro anguloso y mirada penetrante. Llamamos varias veces, pero nunca contestó, explicó su esposa, la inquietud visible en su rostro. Fue Hiroshi quien finalmente dio voz al sentimiento que flotaba sobre la cena, una verdad tan fría y simple como la pared de concreto que se alzaba junto a su ventana. Da un poco de miedo. La cena había terminado, una breve pausa de normalidad suspendida en el aire viciado de inquietud. Gracias por la cena, dijo Hiroshi, apartando su plato. ¿Ya has terminado?, preguntó su madre al verle levantarse. Sí, quiero subir rápido a mi cuarto, respondió él, su voz delatando una prisa que no era simple impaciencia, sino una necesidad de refugio. El golpeteo sordo de sus pasos sobre la madera de la escalera resonó por la casa, un sonido rítmico y solitario que ascendía hacia la penumbra del segundo piso. Al llegar al rellano, un olor a humedad y encierro asaltó sus sentidos. Huele un poco a rancio aquí dentro, pensó para sí mismo, notando por primera vez la vejez inherente a las paredes de su nuevo hogar. Ya en su habitación, se dirigió directamente hacia la ventana. Un agudo chirrido metálico rompió el silencio mientras deslizaba el cristal, abriendo su santuario personal al exterior. Fue entonces cuando la vio. La pared de concreto sucio se extendía ante él, y en su centro, como un ojo vigilante, estaba la ventana solitaria de la casa de los Numage. Estaba directamente frente a la suya. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su habitación ya no se sentía como un refugio, sino como un escenario. La ventana vecina, con sus paneles de cristal que reflejaban un degradado hacia la más absoluta negrura, era un abismo que le devolvía la mirada. No se veía nada de su interior, solo una oscuridad impenetrable que parecía tener peso y sustancia. La ventana está justo enfrente de la mía, se repitió en su mente, la constatación resonando con un pavor creciente. Lo detesto. Y entonces, esa noche, bajo un cielo veteado de nubes retorcidas que se aferraban a la oscuridad con un aspecto mórbido, el sueño de Hiroshi fue interrumpido. Él yacía en la cama, un bulto inmóvil bajo las sábanas en la austeridad de su nuevo cuarto, con su uniforme escolar colgado en la pared como un oscuro presagio de la normalidad que se le escapaba. Una voz se filtró a través de la ventana, delgada y persistente, sacándolo de las profundidades del sueño. «Joven, joven». Los ojos de Hiroshi se entreabrieron con lentitud, la confusión nublando su mente. El llamado se repitió, una y otra vez, hasta que la pregunta se deslizó en su conciencia. ¿Estás dormido esta noche? Espero que te encuentres bien. Totalmente despierto ahora, el sueño se desvaneció, reemplazado por un terror helado que le erizó la piel. Su corazón martilleaba contra sus costillas. ¿Qué?, pensó, mientras la voz insistía desde el abismo de la noche. Joven. Con un movimiento tembloroso, se acercó al borde de su habitación. Sus dedos se aferraron al marco de la ventana y, con un siseo agudo del metal deslizándose contra el metal, la abrió. Ahí estaba ella. Al otro lado del estrecho pasaje entre las casas, la figura de una mujer se recortaba en la negrura de la ventana vecina. Su rostro era una mancha pálida en la oscuridad,
sus ojos fijos en él. «Joven», repitió ella, su voz atravesando el silencio, una invitación a un diálogo que no debería existir. Hiroshi se quedó paralizado, una silueta oscura en su propio cuarto, observando a la presencia que finalmente había revelado su rostro desde la impenetrable casa de los Numash. «Joven». La voz se deslizó de nuevo a través de la oscuridad, un hilo de seda envenenada que se enredaba en el silencio. La pregunta que siguió fue de una normalidad casi demencial, una cortesía suburbana que no tenía cabida en aquella noche. «¿Te gusta tu nueva casa?» La respuesta no fue verbal. La respuesta fue un par de ojos, los de Hiroshi, que se abrieron desmesuradamente en un primer plano de puro y absoluto terror. Sus pupilas se contrajeron hasta ser dos puntos negros nadando en un mar de pánico, reflejando una visión que destrozaba la lógica y la cordura. El miedo le había robado el aliento, paralizando cada músculo de su cuerpo salvo los que delataban su espanto. Y esto era lo que él veía. Asomada por la ventana, la criatura que se hacía llamar su vecina se reveló por fin. La cabeza estaba coronada por un impecable y grueso corte de tazón, un casco de cabello negro y brillante que contrastaba grotescamente con la atrocidad que enmarcaba. El rostro era un campo de pesadilla, una masa de piel tumefacta y porosa. Dos ojos, y solo dos, le devolvían la mirada con una calma inhumana desde aquel desastre biológico. Pero el resto de su cara era una horrible colección de cráteres, pústulas y crecimientos bulbosos, repulsivos granos que supuraban en la oscuridad, algunos con un punto negro en el centro que les daba la apariencia perversa de pupilas ciegas. Su boca se abrió en una sonrisa que era una herida, revelando hileras de dientes. Sin embargo, no había distinción entre ellos, pues cada pieza era un colmillo afilado y puntiagudo, la dentadura completa de una bestia depredadora. Un pesado collar de cuentas gruesas colgaba de su cuello y un arete en forma de corazón pendía de un lóbulo invisible. Sus manos, rematadas con uñas negras, largas y afiladas como garras, se aferraban al marco de la ventana. La piel de sus brazos y dedos estaba tan llena de bultos y texturas como su rostro, cada dedo adornado con anillos recargados. La monstruosidad se inclinó hacia él, una parodia de una vecina, un horror adornado con joyas baratas. «Joven», repitió, su voz sin alterarse, una calma antinatural emanando de la abominación. «¿Cómo te encuentras esta noche?» «Joven, deberías venir de visita alguna vez». La boca se abrió, pero no era una boca. Era un abismo enmarcado por una masa de carne purulenta y tumefacta. Unas fauces repletas de hileras de colmillos afilados, húmedos y orgánicos, de los que goteaba una saliva espesa y viscosa que formaba puentes entre la mandíbula superior y la inferior. La voz, perversamente cordial, emanaba de esa misma pesadilla. «Dejaré la puerta sin cerrojo. Estaré esperando». El terror finalmente rompió la parálisis de Hiroshi. Con un grito ahogado, se lanzó hacia su ventana y la cerró de golpe. Un chasquido seco y violento resonó en la habitación mientras el cristal se interponía entre él y el horror. Con las manos aún apoyadas en el marco, miró hacia la negrura del exterior, su rostro pálido y perlado de sudor. «¿Qué era eso?», susurró para sí mismo, tropezando hacia atrás, lejos de la ventana. La voz de la criatura, sin embargo, no se había ido. Seguía resonando en su mente, un eco imposible. «Joven, joven». La luz del día siguiente trajo consigo el velo del autoengaño. De pie fuera de su casa, con el uniforme puesto y la mochila al hombro, Hiroshi observaba la casa de los Numash. El muro de concreto, la ventana solitaria. Todo parecía tan absurdamente normal bajo el sol. La experiencia había sido demasiado vívida para ser un sueño, pero al mismo tiempo era demasiado extraña para haber sido real. Su mente se rebelaba ante la posibilidad. En cuanto a si la puerta estaba o no realmente abierta, no tenía ningún deseo de averiguarlo. Pero entonces, la noche siguiente llegó. Hiroshi yacía dormido en su cama, una figura vulnerable en la oscuridad de su cuarto,
ajeno a la noche que se cernía fuera y a las promesas que ésta guardaba. El sueño de Hiroshi fue una vez más una tela de araña de la que no podía escapar. Su rostro, contraído en una mueca de terror incluso con los ojos cerrados, era el de alguien atrapado en una pesadilla. Y desde esa pesadilla, o quizá desde la realidad misma, la voz regresó. Joven, joven, ¿cómo te encuentras esta noche? La voz se hizo más clara y una figura apareció en la ventana vecina. Era la mujer, pero su rostro era de una normalidad casi perfecta. Una máscara de carne que lo observaba con ojos suplicantes y acusadores. ¿Estás dormido? Por favor, déjame ver tu cara, insistió ella, su tono cargado de un reproche dolido. No viniste esta tarde. Estaba esperando con el té preparado. La escena se mantuvo suspendida por un instante, dos ventanas enfrentadas en la noche. Pero la quietud se rompió con una propuesta que helaba la sangre, seguida de una risa suave y perversa que flotó en el aire como esporas venenosas. ¿Quizá debería ir a visitarte yo, entonces? Yo, jo, jo, jo. ¿Qué ha dicho? Pensó Hiroshi, incorporándose en la cama con el corazón desbocado. El pánico se apoderó de él. Sus ojos, fijos y desorbitados, se clavaron en su propia ventana cuando un agudo chirrido metálico rasgó el silencio. Su última barrera, el frágil cristal que lo separaba de la noche, se estaba deslizando. Y entonces la vio. La abominación estaba allí, en la ventana de enfrente. Ya no llevaba la máscara de normalidad. Era la criatura de rostro tumefacto y sonrisa de colmillos. Se había inclinado fuera de su ventana y con una fuerza grotesca empuñaba una larga y delgada pértiga de metal. La había extendido a través del estrecho vacío entre las dos casas y con una precisión escalofriante había enganchado el borde de la ventana de Hiroshi para abrirla desde la distancia. De acuerdo, dijo la voz, ya sin rastro de súplica, solo una determinación implacable. Iré ahora mismo. Hiroshi se quedó congelado, una silueta oscura en su propio cuarto, observando impotente cómo la criatura violaba la santidad de su habitación, cómo el abismo mismo construía un puente para llegar hasta él. La noche se extendía como un abismo entre las dos casas, un vacío que la criatura del otro lado estaba decidida a cruzar. Desde la ventana de Hiroshi, la escena era una violación de toda lógica. Una pértiga larga y delgada, un simple tendedero, se extendía a través de la oscuridad, uniendo su santuario con la guarida del monstruo. Él observaba, una pequeña figura aterrorizada, mientras al otro lado, la abominación empujaba su puente improvisado. La criatura asomó su rostro grotesco, la piel llena de bultos brillando bajo la luz pálida, sus fauces de colmillos abriéndose para hablar con una calma escalofriante. Joven, le estoy pasando el tendedero, dijo, como si ofreciera una taza de azúcar. Por favor, sujete ese extremo. Lo usaré para cruzar hasta donde está usted. ¿Qué? Fue lo único que Hiroshi pudo articular, su mente fracturándose ante la insana proposición. La criatura no solo quería invadir su espacio, sino que le pedía activamente que fuera cómplice de su propia perdición. Un golpe sordo y definitivo resonó cuando la punta de la pértiga chocó contra el alféizar de su ventana. Un grito de sorpresa escapó de los labios de Hiroshi. El contacto estaba hecho. La amenaza ya no era una visión lejana, estaba tocando su hogar. Un quejido gutural de puro terror se ahogó en su garganta mientras el sudor frío le recorría la sien. ¿Qué está haciendo?, gritó retrocediendo un paso. En un arrebato de desesperación, Hiroshi agarró el extremo del largo tubo de tendedero. Con un grito y un movimiento brusco, lo empujó violentamente lejos de su ventana. El tubo se desprendió con un golpe sordo, cayendo en el oscuro vacío entre las casas. Por un instante, la línea de conexión se rompió. La invasión fue rechazada. El rechazo de su puente improvisado provocó un grito gutural en la criatura. Asomándose peligrosamente por su ventana, estiró un brazo con sus garras extendidas hacia el vacío, un intento desesperado por atrapar la pértiga que caía. Pero fue inútil.
El tendedero se precipitó en la oscuridad, su descenso marcado por un ruidoso estruendo metálico al golpear contra las paredes en su camino hacia el suelo. El sonido galvanizó a Hiroshi. El pánico se convirtió en acción. Con un movimiento brusco, cerró su ventana de golpe, un chasquido seco que resonó en el cuarto. Sus dedos temblorosos encontraron el pestillo y lo giraron, asegurando la cerradura con un clic metálico y definitivo. La barrera era frágil, pero era lo único que tenía. Sin esperar un segundo más, se dio la vuelta y huyó. El golpeteo sordo y apresurado de sus pies descalzos sobre la madera resonó en el pasillo mientras corría hacia la única seguridad que conocía, la habitación de sus padres. Irrumpió en el cuarto como un fantasma perseguido, su figura recortada contra la oscuridad del pasillo. «¡Mamá! ¡Papá! ¡Despierten!». Su grito rasgó el silencio de la noche. Su madre se incorporó en la cama, desorientada. «¿Qué pasa?». Su padre, ahora también despierto, lo miró con alarma. «Hiroshi, ¿qué está pasando?». La respuesta de Hiroshi fue un torrente de pánico puro, su voz temblando mientras el miedo lo consumía. «No puedo quedarme en esa habitación de arriba. La anciana de al lado no es normal. Está tratando de entrar por la ventana. Solo suban rápido». Sus padres subieron corriendo a la habitación, encontrando a Hiroshi temblando junto a la ventana, una figura aterrorizada en pijama. El padre puso una mano tranquilizadora sobre su hombro. Su voz era un bálsamo de lógica intentando sanar una herida de locura. Hiroshi fue solo un sueño, pero Hiroshi solo podía señalar hacia el abismo oscuro al otro lado. La ventana vecina estaba vacía, una boca negra y silenciosa que no revelaba nada. «Es verdad, es súper espeluznante», insistió el chico, su voz al borde de la histeria. «Fue real». El padre, buscando poner fin a la fantasía, se asomó por la ventana, escudriñando la oscuridad de abajo. Se irguió con una expresión de desconcierto y leve exasperación. «¿Qué? No hay nadie ahí», declaró, su voz resonando con una finalidad frustrada. «Y no hay ningún tendedero en el suelo». La ausencia de pruebas, la cruda normalidad del exterior, solo sirvió para avivar el pánico de Hiroshi. Su rostro se contrajo en una máscara de terror absoluto, sus ojos desorbitados por la certeza de lo que había visto. «Estaba tratando de cruzar», gritó, ofreciendo la única explicación que su mente aterrorizada podía concebir. «Debe haber salido a recoger el palo». La conversación se trasladó lejos de la ventana, al interior de la habitación, donde el horror se convirtió en una preocupación familiar. La madre, con la mano en la barbilla y la mirada perdida, consideró las implicaciones. «Pero, cariño, si eso realmente pasó, quizá deberíamos llamar a la policía. También están esos rumores sobre ella». El rostro del padre se ensombreció, no por miedo a un monstruo, sino por el terror más mundano de ver a su familia desmoronarse. Las líneas de su cara se profundizaron con el peso de la preocupación. «¿Ahora también te ha convencido a ti?», preguntó, su voz cargada de un cansancio infinito. Al final, después de una larga discusión que se extendió hasta las primeras luces del alba, tomaron una decisión. Por el momento, sus padres dormirían en la habitación de arriba con él. El estrecho callejón entre las dos casas permanecía silencioso y vacío, un testigo mudo de la locura de la noche anterior. No hubo más incidentes, y con el paso de los días, la normalidad comenzó a tejer su velo tranquilizador sobre el recuerdo. Hiroshi empezó a pensar que, quizá, su padre tenía razón. Durante el desayuno, con el periódico extendido sobre la mesa como una barrera de cordura, su padre reafirmó la conclusión. «Hiroshi, tuvo que ser un sueño», dijo. Su tono era el de un veredicto final. No había rastro de la mujer. Nunca lo hubo. «¡No!», replicó el joven, aunque su protesta carecía de la convicción de la noche anterior. El recuerdo se sentía ahora lejano, casi ajeno. «¿Qué tal si vuelves ya al segundo piso?», sugirió su padre poco después. La lógica de su argumento era innegable. «Es más tranquilo arriba, mejor para tus estudios». Hiroshi sostuvo su taza entre las manos. La calidez era un consuelo débil contra el frío que aún anidaba en su interior. Miró a su padre y asintió. «Sí, de acuerdo». Y así regresó a su habitación.
Se quedó de pie junto a la ventana, una figura solitaria enmarcada por el cristal, observando el exterior. La pared de concreto y la ventana oscura de la casa de los Numash le devolvían la mirada, inmutables. A la luz del día, el miedo parecía una fantasía infantil. Pero cuando la noche comenzó a caer, la duda volvió a reptar en su mente. Se acercó al cristal, su rostro pálido reflejando la creciente oscuridad. «Ella no aparecerá de verdad esta noche, ¿verdad?», se preguntó, su voz un susurro en la quietud de su cuarto. La pregunta flotó en el aire, sin respuesta, cargada con el peso de una esperanza frágil. La noche regresó, y con ella, una luna delgada como una uña se colgó en el vasto y negro lienzo del cielo. Una solitaria astilla de luz sobre la oscuridad que todo lo consumía. En su cama, Hiroshi yacía inmóvil, un bulto bajo las sábanas, pero el sueño era un refugio que ya no le pertenecía. La voz, persistente e ineludible, se filtró de nuevo a través del cristal. «Joven, joven». Su rostro apareció de nuevo en la ventana vecina, la máscara de normalidad perfectamente colocada. Sus ojos, sin embargo, ardían con una intensidad febril, una obsesión que la noche no podía ocultar. «Joven, ¿estás despierto?», susurró a través del cristal. «No te he visto en un tiempo». Hiroshi se incorporó, el sueño destrozado. Se sentó de espaldas a la ventana, la silueta de su cabeza recortada contra la noche. «Maldita sea», pensó, mientras la voz continuaba su asalto. «¿Cómo has estado?». La voz era un torrente ahora, una súplica desesperada que golpeaba el cristal como una lluvia incesante. «Joven, ¿estás dormido? Por favor, déjame ver tu cara». Fue entonces cuando Hiroshi se giró. Su rostro, bañado por la pálida luz de la luna, ya no era el de un niño asustado. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de sombras oscuras, y ardían con una luz nueva y terrible. El sudor perlaba su piel, pero su expresión no era de pánico, sino de una resolución fría y escalofriante, la calma que se encuentra al otro lado de la desesperación. Ignorando las súplicas de la criatura, su propia voz salió, baja y uniforme, cortando el aire de la habitación. «Por favor, espere un momento», dijo la criatura, a la oscuridad. «Iré para allá ahora mismo». «Joven, pronto estaré allí. Mis manos casi pueden alcanzarte». El horror se materializó. Desde la ventana vecina, un brazo se extendió a través del abismo nocturno. No era un brazo humano. Era una extremidad larga y grotesca, cubierta por la misma piel tumefacta y llena de bultos del rostro de la criatura. Pulseras y anillos recargados tintineaban en la muñeca y los dedos, una parodia de adornos sobre la carne monstruosa. La mano, rematada con garras negras y afiladas, se estiraba, sus dedos crispados casi rozando el pestillo de la ventana de Hiroshi. «Podré cruzar pronto, ¿de acuerdo?». La voz era una promesa susurrada en la oscuridad. El brazo se tensó, las garras arañando el aire a milímetros de su objetivo. «Casi puedo tocar», murmuró la criatura, su voz ahora un jadeo de esfuerzo. «Cuando toque, por favor, abre la ventana». Pero el espacio, aunque estrecho, era aún demasiado vasto. Con un suspiro de frustración, el brazo se detuvo, incapaz de alcanzar su meta. «Todavía está demasiado lejos. No llego», se lamentó la voz, antes de que su tono se endureciera con una determinación inquebrantable. «Pero, por favor, espérame, ¿sí? Pronto estaré allí». Dentro de la habitación, Hiroshi ya no era una víctima paralizada. Estaba agazapado junto a la pared, con los músculos tensos, escuchando. La voz de ella sonaba absurdamente cercana, como si de alguna manera estuviera acortando la distancia, una imposibilidad física que solo aumentaba el terror. Quiso llamar a su padre, pero desechó la idea. Sabía que la criatura se escondería de nuevo, haciendo que su pánico pareciera una simple locura. Estaba solo en esto. Una resolución sombría se apoderó de él. Si el horror iba a llamar a su puerta, él respondería.
Su mano se cerró en un puño apretado, preparándose para el impacto. Decidió que si ella lograba tocar el cristal, él mismo rompería la ventana de un puñetazo para golpearla. El golpe en la ventana nunca llegó. Hiroshi recibió el amanecer sin haber pegado ojo, una noche entera consumida por la vigilia y el terror. El canto lejano de un gallo anunció el nuevo día, y los primeros rayos de sol se derramaron sobre los tejados del vecindario, trayendo consigo una calma frágil y engañosa. Pero él sabía que no había sido un sueño, sabía que ella había intentado, con una determinación inhumana, entrar en su habitación, y la prueba de ello estaba a la vista. La ventana de la casa de al lado se proyectaba hacia afuera. No era una simple abertura en la pared, era el epicentro de una pesadilla orgánica. Desde el interior de la casa de los Numage, una grotesca y tumefacta masa de carne había brotado, empujando el marco de la ventana hacia el exterior como un tumor canceroso que deforma el hueso. Era una protuberancia viva, hinchada y cubierta de venas retorcidas y texturas repulsivas, que se había extendido a través del estrecho abismo entre las dos casas. Sus zarcillos orgánicos ya no intentaban alcanzarlo. Habían llegado. La monstruosidad estaba allí, presionando contra la pared de su propio hogar, un puente de carne enferma que conectaba su mundo con el de ella. La voz de Hiroshi, ahora desprovista de pánico y llena de una certeza sombría, resonó en su mente. La amenaza ya no era una posibilidad, era una certeza. La noche de hoy va a ser peligrosa. La única conclusión posible se había apoderado de su familia, una verdad tan innegable como la abominación que crecía junto a su pared. Ahora mismo, estamos hablando de mudarnos a otro lugar. La ventana de al lado fin.